nace de nuevo. La esperanza viva es para que usted entienda de que hay una oportunidad al partir de esta tierra y que hay, podríamos decir, diferentes formas de recibir esperanza en el Señor. Y eso es lo que debemos de entender, porque cuando lo entendemos, entonces, hermanos, llegamos al punto de decir: Señor, qué equivocado he estado yo, porque yo estoy en una iglesia, pero una iglesia como la del pueblo, porque a ver que hay iglesias del pueblo, que todo el pueblo va ahí, cada vez que hay una comida, cada vez que hay Navidad, cada vez que hay, ¿cómo le llaman a esos bolsas de dulces que dan en Navidad? Aguinaldos. El asunto, o cada vez que hay un aniversario, una fiesta, pero no ha llegado a entender qué es la esperanza viva, cómo se obtiene la esperanza viva. Porque miren, hermanos, uno puede estar en la iglesia sin tener esperanza viva. Y el punto aquí es de que cuando hay una esperanza viva, hermanos, uno dice: si el Señor viene hoy, yo tengo la esperanza que me voy con Él. Miren, y si no viene hoy, pero yo me voy con Él, yo tengo la esperanza que voy a estar enamorada eterna. Entonces esa es una esperanza viva que no te adormece ni te hace perder el tiempo, sino que te da la oportunidad de que aproveches el tiempo, porque tienes una esperanza que no se muere. Aunque hayan tribulaciones, aunque hayan persecuciones, aunque haya angustia, hermanos, esa esperanza no se muere, porque no es terrenal, sino que es una esperanza eterna. Entonces, miren, yo quiero llevarlo por la Biblia. Y cuando nos vamos a la Biblia, ahí encontramos en este versículo de Primera de Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Ya oyó? Nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza, dice, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren, hermanos, hablar de decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esa esperanza viva está fundamentada, hermanos, en la resurrección de Jesucristo. ¿Se acuerda usted que cuando el apóstol Pablo les hablaba a los de una secta, hermanos, que no creían en la resurrección de los muertos, entonces les dijo: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, dijo. En vano han creído, dijo, y en vano hemos predicado, dijo. Miren, hermanos, qué tremendo es como cuando uno le está hablando a una persona de Cristo y ya se entregó a Cristo, ya hasta se bautizó, pero a los pocos días lo ve bien borracho y dice: ay, en vano le prediqué a este. No cambió, no se esforzó, no puso de su parte. Es que si no hay un renacimiento en la persona, no va a haber una esperanza viva, porque la esperanza viva es eterna, hermano. Quiere decir que es algo que no dan los hombres, sino que es algo que da Dios. Entonces, para tener una esperanza viva a través de la resurrección de Cristo, entonces quiere decir que nosotros tenemos que nacer de nuevo, tenemos que morir y tenemos que resucitar para que nosotros entendamos lo que es tener una esperanza viva. Esto no es como cuando usted tiene mucho dinero, usted está feliz, para usted no hay problemas, a usted le va bien, está usted contento porque su esperanza está en el dinero. Pero cuando se le acaba el dinero, se pone triste y hasta dice: qué feo no es tener dinero, dice. Mire, hermano, qué terrible, porque todo lo que hace depende de lo que tiene, no de lo que ha recibido de Dios. Entonces aquí yo quiero que usted pueda entender, hermana, hermano, de que la esperanza viva se fundamenta en que hemos creído en Jesucristo. Y por eso se acuerda usted que el apóstol Pablo decía que él había creído en Jesucristo, pero en Jesucristo el que había muerto y el que había resucitado. Entonces aquí es donde yo quiero que usted entienda esto, cómo es la esperanza viva.
es tenerla no en lo perecedero, no en lo que se acaba, no en el dinero, no en las riquezas, sino que la esperanza viva se fundamenta en que hemos creído en un Dios vivo que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces dice usted, entonces la esperanza no avergüenza, porque así dice la Biblia, que la esperanza no avergüenza. Cuando es en Dios no avergüenza. Pero cuando es una esperanza en el dinero, dice usted, híjole, y delante de aquello, de aquel negocio, me hicieron quedar mal. Qué vergüenza, dice. ¿Por qué vergüenza? Si su esperanza está en Dios, usted no va a vivir vergüenza. ¿No dice la Biblia que la esperanza no avergüenza? Mire, qué importante. Pero la esperanza que está puesta en Dios, no en los hombres, no en los concilios, no en la empresa, no en el adinerado, no en la política, sino en Dios. Por eso es que dice, el cual nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué medio? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? En el que murió, pero también resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, bueno, entonces viendo eso, de que nuestra esperanza está en el que murió y resucitó, es importante entender cuál es la esperanza a la cual nació un cristiano. Mire, que yo le preguntara a usted, hermano, ¿a qué esperanza nació usted? Es decir, hermano, hay muchas clases de esperanza. Sí, aún según la Biblia. Dice que está la esperanza en la gloria eterna, está la esperanza en la justicia de Dios. Entonces yo por eso le digo, ¿a cuál esperanza nació usted? Entonces como cristiano yo tengo que nacer a ciertas clases de esperanzas vivas. Entonces ahora mire, Efesios 1, 17 y 18. A ver, si no trae Biblia, aquí hay Biblia. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Quiere decir que para entender la esperanza viva también hay que tener sabiduría y revelación, hermanos. Mire, lea conmigo, porque si yo un día le digo, hermano, a ver, ¿cuál es la verdadera esperanza? Usted me va a decir la que dice la Biblia en tal capítulo y tal versículo, hermano, me va a decir. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra seguridad de que si partimos de esta tierra, tenemos la esperanza que vamos a las moradas eternas. Amén. Entonces, mire, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón, ¿qué dice? ¿Alcanza a leer? A ver, ¿se alcanzan a leer? ¿Cómo dice? Mi oración es que sean iluminados. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza. Oiga, hermano, se necesita espíritu de revelación y de conocimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza. Mire qué tremendo. La esperanza, ¿cuál es la esperanza? Dice, de su llamamiento. O sea, si hermano hay esperanza de llamamiento, entonces, hermano, si yo lo voy llevando por la Biblia, y usted se va dando cuenta cuántas clases de esperanza hay. Me acuerdo que mi mamá, cuando estaba pasando una prueba bien dura una vez, y yo estaba chiquillo, y me dijo, lo último que muere es la esperanza, hijo. Me decía, si uno quiere que muere, muere, pero no muere. Si viene de Dios y cuidamos, no muere. Entonces dice aquí, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces miren, hermanos, muchas veces nosotros no sabemos ni qué herencia tenemos. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿y cuál es la herencia que le dio el Señor a usted? Hermano, todavía no he leído el testamento. ¿Y qué espera? Sí, hermano. Hay cristianos que dicen, yo espero mi herencia. ¿No ve que el apóstol Pablo dice que si herederos, dice, si somos hijos, dice, también herederos, dice? Entonces quiere decir que hemos recibido herencia. Y si yo le pregunto, ¿y cuál es la herencia que le dieron en gloria, hermano?
Ay, hermanos, yo todavía ni he subido a la gloria. Va a decir, no, hombre, espérese, vea la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la herencia y de la esperanza del llamamiento que nos ha dado Dios? Dice que para esta esperanza de llamamiento, dice que debemos de recibir iluminación. ¿Qué más? A ver, ayúdenme a predicar. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. ¿Qué más? Y de revelación, en un mejor conocimiento de Él. ¿Y qué más dice? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza. ¿A qué le podríamos llamar esperanza de llamamiento? Muchos son los llamados. ¿Esa es una esperanza de llamamiento? ¿Sí? ¿Qué otra esperanza de llamamiento tendremos nosotros? Dice que un día predicaba y le decía a los hermanos, para que alguien cambie, necesita ser llamado a que Dios lo cambie. O para que alguien sea santo, tiene que recibir un llamamiento a la santidad. Y aquí se llama esperanza de llamamiento. Y entonces usted va a decir, hermano, pero a ver, para que los ojos de tu corazón sean iluminados, vamos a buscar, fíjese que vamos a llegar a la palabra griega, donde habla qué es el corazón y qué es la palabra esperanza. Entonces ahí usted va a entender por qué es importante que nosotros tengamos esperanza viva. Y usted va a decir, ay hermano, quien tiene una esperanza viva no se apachurra con nada, aunque le esté lloviendo sobre mojado, pero está glorificando a Dios. Y dice, me ha llovido duro, me ha venido prueba, me ha venido lucha, me ha venido tribulación, me ha venido angustia. Todo se me vino de un solo. ¿Y sabe cómo se le llama eso? Llamamiento de la esperanza. Y usted va a decir, hermano, el llamamiento de la esperanza sí que vamos a pasar por pruebas, por luchas, sí, pero su esperanza no se va a morir, ni usted va a desfallecer, porque usted está entendiendo el llamamiento que le están haciendo. Entonces quiere decir que hay un llamamiento para tener la esperanza viva. Entonces ahora mire, y esta esperanza dice que tiene, hermanos, una herencia en los santos. Entonces ahora entendamos, tenemos que ser santos también para gozar de ese llamamiento de parte de Dios. Ahora mire, déjeme llevarlo un poco más adelante. Mira, aquí es donde está lo que le decía, corazón. Porque dice, ¿para qué decía el versículo? ¿Para qué? Para que los ojos de tu corazón sean iluminados, decía, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa la palabra corazón ahí? Porque habla de que sean iluminados. Dice, dianoia es una palabra griega. Dianoia, que viene del griego 1271 y 1223 y 3563, que significa pensamiento hondo, o decir pensamiento profundo. Para que tú entiendas cuál es el llamamiento de esperanza que Dios te dio, tiene que ser iluminado tu corazón. Y entonces cuando buscamos la palabra corazón en el griego, dice llamamiento profundo. Debe de tener, dice, un pensamiento hondo, dice aquí la traducción, es como decir un pensamiento profundo. Y dice, la facultad mental o su disposición, su ejercicio, dice, entendimiento, mente, pensamiento. Eso significa la palabra dianoia. Y cuando hablamos que la Biblia dice, para que sepáis cuál es la herencia en los santos, entonces la palabra sepáis viene del griego 1492, que es eido. Y eido es usado solo en ciertos tiempos pasados, los demás siendo prestados, fíjese, del G3700 del griego y del griego 3708, que significa ver.
conocer, saber, percibir, reconocer, ver, comprender, conocido, entender, ignorar, informar, mirar. Entonces quiere decir que cuando alguien, hermano, Dios le dice que le está dando que los ojos de su corazón sean iluminados, quiere decir que le está dando la oportunidad en la esperanza viva de que pueda ver las cosas como son, de que las pueda conocer como son. Hermanos, miren, por eso es que es una dicha cuando nosotros empezamos a entender la palabra y empezamos a entender la vida cristiana. Es una dicha. Yo siempre le digo a mi esposa, vamos en carro, le digo, es una dicha, mamita, le digo, estamos bendecidos por Dios, le digo. ¿Te imaginas? Es una bendición que estamos entendiendo por qué vivimos todo esto. Estamos entendiendo por qué hemos recibido esta responsabilidad. Estamos entendiendo por qué el Señor nos ha hablado de esta forma. Miren, hermanos, es tremendo, pero yo estoy aquí en medio de ustedes. Otra vez, hoy le dije que en Bangladesh hay unos hermanos. Y fíjense que, hermano, el Señor me habla en estos días. Y me mostró a 4 personas, pero en uno ya dándome confirmación, y era la segunda vez que me estaba hablando de ellos. Y yo me despierto impresionado y sin nada de sueño. Ahí sí no es tarde, pero sin sueño. Ahí es bien temprano y sin sueño. Pero fíjese, hermano, el Señor despertándome bien temprano y hablando. Y yo entendiendo en mi corazón lo que Dios me estaba hablando. Digo, qué tremendo. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? La persona que te mostré la vez pasada se llama así. Y que te mostré que se comporta así, se llama así. Pero eso le dije que es en Bangladesh, ¿verdad? No, sí, que está diciendo. No voy a decir, como dijeron los discípulos, seré yo, hermano. ¿Verdad? Casi, ¿verdad? Pero ahí anda. Entonces yo me quedo asombrado y yo digo, Señor, qué bonito es poder entender hasta lo que nos hablas en un sueño. Fíjese que, ¿sabe qué me costó no entender un sueño que Dios me había dado en Estados Unidos, hermano? Y el sueño estaba, pero bien natural, no había que ni buscarle interpretación profunda. Pero yo le quería buscar interpretación profunda y no tenía interpretación profunda. Era así, pero bien claro y natural. Me costó $850 en no haberlo entendido. Fíjese que yo en el sueño veía a una highway patrol, una mujer policía de autopista, ya federal, por decirlo menos. Y me decía, ¿tu licencia? Y yo le decía, no tengo. ¿Tu seguro? No tengo. ¿Tu cinturón? No lo traes puesto. Y yo, no se vale, me decía. Fueron 4 cosas que me preguntó en el sueño. Y yo, ¿qué querrá decir eso? ¿Qué querrá? Y por cabezón, que no entendí el sueño. Ese día los hermanos pastor lo invitamos a ver una película bien bonita, cristiana, que está bien buena. Y fuimos muchos a verla en la casa de los hermanos. Y de regreso yo echando apuestas con otra. Ya ve cuando uno está chamaco, bien loco, ¿verdad? Sí, todo es diversión para uno. Y echando apuestas yo con mi carrito, hermano. Y en una de esas me cae el semáforo en rojo y freno. ¿Y sabe qué hizo el carro así? En medio del semáforo dando vueltas. Y se paró derechito, otra vez como para darle para adelante. O para atrás, porque cuando le quise dar para atrás ya tenía la patrulla pegada a mi carro. Me dice, échate para adelante y oríate. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Tu licencia? No tengo. ¿Tu aseguranza? No tengo. Oh, ya me pegaba en la cabeza. Si esto fue lo que el Señor me habló y no lo entendí. Y me dijo, vas a ir a corte y la juez te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Sí, está bien mansito. Después caminaba por las calles bien tranquilito, hermano, con mucho cuidado. Ya no era patudo para manejar. Aprendí la lección. Aprendí que tenía que manejar con más cuidado. Pero ¿cuánto me costó no entender el sueño? $850. Ay, en ese tiempo era un dineral, hermano. Hoy también, pero era más en ese tiempo. Entonces mire qué tremendo cuando no entendemos algo lo que nos pasa. Entonces cuando aquí, por eso es que a veces, hermanos, tenemos que acudir a la Biblia. ¿Qué dice el griego? ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuál es la raíz de esta palabra? ¿Qué dice el hebreo? ¿Qué significa? Fíjese que en Estados Unidos me topé con un pastor, amigo de la misma iglesia, del tiempo cuando estábamos bien jóvenes en la iglesia. Y hermano, yo le decía, mire, es que el griego dice esto y el hebreo. Yo no necesito el griego ni el hebreo, si a mí el Señor me dio la Biblia en español. Me dijo, así me dijo, grosero.
Y ya que le tocaba el culto, yo estaba en la oficina, y ese no ajusta en mi tema porque iba a ir a predicar. Me dice, oye, ¿y qué significa eso en hebreo? Pues búscalo, le dije. Y ahí te vas a dar cuenta, le digo. Porque primero me dijo que no necesitabas saber nada de hebreo, que para eso Dios le había dado la Biblia en español. Y yo dije, bueno, está bien. Y como llega a preguntarle, búscalo, ahí está. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces hay gente que no entiende, que piensa que uno lo hace por fanfarronear, el decir el griego dice o el hebreo dice. No, uno lo hace porque va a lo más exacto de la traducción de la palabra. Y entonces aquí ya ve que la palabra corazón lo que significa. Y el Señor dice que para que entendamos la esperanza viva, nosotros necesitamos que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Y aquí ya vieron lo que significa la palabra corazón, ¿verdad? Y también lo que significa la palabra para que sepáis cuál es la herencia que hemos recibido en los santos. Entonces, para saberlo, tenemos que tener revelación de las cosas de Dios. Si no tenemos ni sabiduría ni revelación de las cosas de Dios, entonces nosotros vamos a ser de los cristianos que los pastores los traen de confraternidad en confraternidad, de aniversario en aniversario, de fiesta en fiesta, de pachanga en pachanga, hermano, y come, ya viene Navidad, y por estos rumbos, hermano, hace unas comederas en las iglesias, y una de confraternidades, pero tremendo, y todo es puro cantar, puro show, y nada de palabra. Entonces cuando el Señor venga, no van a entender que ya es el tiempo, porque no conocen lo que la palabra marca como señales. Van a perder la esperanza cuando las pruebas les vengan, porque no tuvieron la revelación en su corazón, en la profundidad de su corazón, revelado por el Señor. Entonces, ahora miren, entonces cuando llegamos a esto, hermano, uno de los propósitos es para presentar defensa de la esperanza adquirida ante los que dudan de ella. Entonces quiere decir que nosotros necesitamos tener revelación de la palabra de Dios, para que aquellos que dudan de la palabra y que hermanos también, para que entendamos cómo presentar defensa. Mira, así es, cómo presentar defensa de la esperanza adquirida ante los que dudan de ella. Porque cuando nosotros, hermanos, tenemos revelación de la palabra y estamos empapados de la palabra, entonces nosotros vamos a decir, la Biblia dice, está escrito de esta forma, y de esta forma tenemos que defender lo que Dios nos ha dado. Entonces mire como dice 1 Pedro 3:15, dice, si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Solo ahí en ese punto, si yo me quedo, hermano, ¿cómo santificaría usted a Cristo en su corazón? Pero como Señor. Y va a decir, es que, hermano, yo no conozco a Cristo como Señor. Tal vez conozco que le dicen Señor, pero no sé qué significa la palabra Señor. Entonces, cuando usted se mete a investigar esa palabra, usted se va a dar cuenta que esa no es una palabra común para decírsela a cualquiera. Usted va a entender que esa palabra se le dice a aquellos que tienen poder de señorío. Y entonces usted va a decir, ay, que tienen cierta autoridad, hermano, y cierta posición. Entonces ahí es donde uno va entendiendo. Por eso dice, si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados, dice, para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, dice. Mi hermano, ¿no le ha pasado que de repente por ahí lo visitan los testigos y usted ya casi quería tener una cubeta? Dice, es que a este le voy a dar con la cubeta hoy para que ya no regrese. No, hombre, si no se trata de que peleemos con ellos, ¿verdad? Pero sí se trata de que presentemos defensa de la esperanza que profesamos. Porque mire, el testigo dice que no hay resurrección de muertos. El testigo dice que no hay cielo a donde ir, que el paraíso va a ser aquí en la tierra. Entonces, si nos dice todo lo que usted cree es falsedad, quiere que se lo demuestre con la Biblia que no es falsedad, que la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza viva y que sí vamos a morar en las moradas eternas con Cristo. Entonces ahí es donde uno está presentando defensa de lo que uno ha recibido y defensa de la esperanza que uno tiene. Entonces miren, hermano, si no, entonces ¿qué va a defender usted? Pero claro, no es de que uno se ponga a pelear con la gente. Por eso dice aquí, hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Quiere decir no peleando. Ay, pero así usted a veces no gana, hermano. Nos gana porque eso se quiere pasar de listos. Y entonces como que ya empezamos y consentimos, ya le estamos dando biblina, ¿verdad? Le digo que le está dando biblina, no es que le esté inyectando la Biblia, sino que está hablando de bibliazos y váyase de aquí falso y bueno, y se pone a pelear uno con ellos. Y no.
¿Saben qué es lo que hago con los testigos? Un día de estos se me pasó, pero ¿saben qué es lo que hago? Le digo, le voy a hacer una pregunta. Si me contesta una o dos, si me las contesta, seguimos platicando. Si no me contesta, aquí se acabó nuestra plática. Porque si no, nos vamos a estar agarrando el chongo, le digo, y no se va. Entonces le digo, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Dice, pues se desintegró. Un cuerpo no se desintegra en 3 días. ¿O sí? No me dice usted pero es que era el cuerpo del Señor. Pero un cuerpo no se desintegra en 3 días. A un cuerpo le dan 7 años para que se desintegre. Y a veces todavía sigue y está entero. Entonces le digo, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Y no saben contestar. Entonces, como no saben contestar, le digo, aquí se acabó nuestra plática. Me dice uno, resucitó en espíritu. ¿Y el cuerpo dónde quedó? Entonces es una pregunta que ellos no pueden contestar. Y si uno va a defender la esperanza de vida, uno tiene que hablar lo que dice la Biblia. Pero para eso se tiene que tener un conocimiento revelado de parte del Señor. Pero si usted está en el culto, está durmiendo, ¿qué revelación le va a llegar? No le va a llegar ninguna revelación. Entonces aquí es donde vamos al punto nosotros de la Biblia, que uno de los propósitos del Señor, al hacernos entender lo que es la esperanza, dice que la esperanza llega al corazón en revelación, en iluminación al corazón, a lo profundo del corazón. Entonces cuando algo llega al profundo del corazón es una revelación. ¿Se acuerda usted cuando la Biblia dice que la semilla cayó entre pedregales y brotó rápido? Dice, pero salió el sol y se secó. ¿Y por qué dice? Porque no tuvo profundidad de tierra. Entonces esto está hablando de que a veces uno es cristiano pero no es profundo. Es cristiano pero no profundiza en el conocimiento de la palabra. Uno es cristiano nada más de templo, o de fiestas, o de tradiciones, o de costumbres, pero no de conocimiento de la palabra. ¿Qué nos va a salvar? ¿Las costumbres, las tradiciones, o el conocimiento de la palabra, la que nos va a ayudar a estar firmes en el Señor? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? El conocimiento revelado, hermanos, del Señor es el que nos va a mantener firmes y nos va a enseñar cómo conducirnos delante de Dios. Bueno, ahora, esa es la forma que dice que hay que presentar defensa de la esperanza, hermanos. Fíjense, defensa de la esperanza, pero sin contender, con mansedumbre. Mire, entonces aquí es donde ahora nosotros debemos de entender, hermano. Pero usted va a decir, hermano, pero es que cuesta mucho entender la Biblia. Fíjense, hermanos, que cuando yo me convertí al Señor, Dios me hizo un llamamiento al ayuno. Y me hizo un llamamiento a la oración. Yo quería vivir ayunando todos los días, hermano. Mire, yo me iba a trabajar en la empresa donde trabajaba y yo me iba con 5 días de ayuno, sin entregarme. Y yo así, ¿y cómo le hacía, pastor? Mire, estaba trabajando y a veces me agarraba de algún lado porque veía estrellitas, ya estaba contando cuántas estrellas había en el cielo. Y ya que volvía, ya seguía con mi trabajo. Pero así, hermano. Pero era un anhelo, era un deseo de ayunar. Y el orar igual, yo quería estar orando, buscando de Dios. En el trabajo me decían, es hora de break, yo me metí entre las tarimas a orar. Es hora de la comida, yo me metí entre las tarimas a orar, hermano. Y si iba en el autobús, yo iba agarrando la palabra, pero cuando yo salía de los ayunos, y abría la Biblia. Qué bonito está esto, Señor. Dios me está abriendo su palabra. Qué hermoso. Entonces hay que entender algo, que Dios nos hace llamamientos. Miren, como a Moisés le hicieron un llamamiento a la santidad, ¿sí lo ha visto en la Biblia? Y así, mire, a Samuel le hicieron un llamamiento a la palabra. ¿Sabe usted lo que significa Samuel? Samuel significa el que oye a Dios. Entonces le hicieron un llamamiento a la palabra. A Moisés se lo hicieron a la santidad. Y así a cada uno de los que Dios llamaba les hacía un diferente llamamiento. Ahora lo que yo quiero que usted pueda entender es esto. A usted tal vez Dios le hizo un llamamiento a dormir en la iglesia, ¿verdad? Si hay llamamiento a dormir en la iglesia. ¿Sabe usted que no se duerme en la iglesia porque no pone interés a la palabra? Porque ignora la palabra. Es que estoy cansado, pues, hermanos. A mí no me pueden contar. Yo trabajaba y del trabajo me pasaba a la iglesia porque estaba en un amor ahí con la iglesia y la palabra y todo.
Yo nunca me he dormido en un culto, así esté bien cansado. Porque cuando uno se duerme es porque uno le da poco valor a la palabra. ¿Sabe usted qué es eso? Ignora la palabra. Hoy voy a decir, va a predicar Ponchito. Y empiezan a hablar. Bueno, ¿y por qué están todos? Ay, pero es que Ponchito está recién convertido. ¿Y qué nos va a enseñar? ¿Usted qué sabe si Dios luego si empieza a hablar y con una espada a penetrar corazones y empiezan otros a ser despertados? Entonces ese es el asunto, que a veces nosotros no le damos valor a lo que aquí se comparte. Eso es como decir, no le damos valor a la iglesia. Cuando usted llega tarde a la iglesia, y cuando usted ignora que tiene un cargo en la iglesia, y cuando usted ignora las almas, y cuando usted ignora el servicio de la obra de Dios, usted no está amando a Dios. Usted está amando el mundo, usted está amando lo que es de usted, pero no lo que es del Señor. Entonces aquí es donde debemos de llegar al punto. Dice, mire el versículo, y si no, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay, que hay en dónde, que hay en vosotros. Mire, pero ¿cómo va a presentar defensa de lo que hay en uno, hermano, si no está poniendo atención a la palabra? Mire, si yo le estudio algo hoy en la noche, yo en la mañana me acuerdo de todas las citas que leí, porque estoy en eso, estoy en la palabra. Ahora mire, bueno, hay que presentar defensa, dice, en la esperanza que hemos recibido. Quiere decir que no nos debemos de quedar callados cuando alguien está hablando algo que no es cierto y que está hablando en contra de la palabra. Ahora bien, la esperanza viva. ¿Qué es la esperanza viva? ¿Cómo se recibe? Mire, dice, esperanza se recibe por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe la esperanza? A ver, la esperanza se recibe por el Espíritu Santo. Hoy si le estoy dando así, miren, en la boca con una cuchara, y usted va a decir amén, y yo le voy a decir, ¿qué comió? Esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién se la dio? El poder del Espíritu Santo. Así dice ahí. La esperanza se recibe por el poder del Espíritu Santo, según Romanos 15:13. Romanos 15:13 dice cómo se recibe la esperanza, y dice que se recibe por el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que si es una esperanza viva, no es una esperanza material de esta tierra que nos la dieron los humanos, no, es una esperanza que nos la dio el poder del Espíritu Santo. A ver, ¿qué más dice? La esperanza no se ve. A ver, no lean el versículo. Les voy a preguntar, ¿por qué no se ve la esperanza? No lea la Biblia. No. Ahorita la lee, ahorita espere que lo diga. Porque la esperanza es el creer que nos vamos a ir al cielo. Esa es la esperanza. A ver, ¿por qué la esperanza no se ve? Porque es nuestra última, pues sí, pues la esperanza. Dice que la esperanza muere al último. Ay, se le echó fuera, hermano. ¿Por qué no se ve la esperanza, hermano? ¿Por qué se siente? ¿Por qué es el espíritu? No se ve porque es espiritual, no es material. Mire, a ver, alguien que lea Romanos 8:24. ¿Por qué la esperanza no se ve? Ahí nos dice Romanos 8:24. A ver, ¿quién lo tiene? Romanos 8:24, ¿qué dice? Amén, porque la esperanza fuimos salvos, pero la esperanza es el que ve. No es esperanza por lo que alguno ve, a qué esperarlo. Vamos a La leer, nueva traducción viviente. vamos a Romanos 8:20. Vamos a leerlo con más calma.
Dice, a ver, Romanos 8:20, si estoy, porque la creación fue sujetada a vanidad. Es No, estoy 8:24. mal. 8:24, sí, gracias por corregirme. Entonces mire lo que dice. Porque en esperanza fuimos salvos. Oiga, en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Mire, ahí lo está diciendo. Porque la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice. Entonces quiere decir, ¿qué es lo que el Señor dijo que fue a preparar para nosotros? Cosas que ojo, ni oído, ni han subido el corazón del hombre. Entonces, hermanos, quiere decir que la esperanza es espiritual. Por eso no se ve. Entonces ahora entendemos que nuestra esperanza, la esperanza viva, es aquella que no se ve. Es como que yo sacara un billete aquí y le dijera, a ver, hermano, venga y lo sé, mire, usted se ganó esto hoy, y usted va viendo que es uno de a 500, y lo gané. ¿Y cómo pues se lo ganó? Tenga. Bien, se va a empezar a reír y bien contento, hasta la tristeza se le quitó. Eso tiene esperanza en lo material. Esa esperanza se ve. Pero la esperanza del Espíritu no se ve, porque es el Espíritu, no se ve, no es humano. Y lo que se ve hay que esperarlo, dice. Entonces, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Que un día vamos a ver a Cristo. Amén. A ver, yo le pregunto ahora, ¿usted ya vio a Cristo? No lo hemos visto, pero creímos en Él. Y nosotros tenemos la esperanza que lo vamos a ver. Y que va a venir también. Entonces miren, hermano, la esperanza no avergüenza, la esperanza viva, porque es la esperanza del Espíritu. Todo lo que es del Espíritu, hermanos, es firme. Todo lo que está basado por el Espíritu es firme. Todo lo que está basado en la palabra es firme. Amén. No miente. Entonces ahora miren, bueno, seguimos. Es necesario nacer de nuevo para así tener una esperanza viva. Miren, es necesario nacer de nuevo para tener una esperanza viva. Pero usted va a decir, pues si yo ya nací, sí, ya nació humanamente, pero el Espíritu no ha nacido. Entonces cuando usted nace del Espíritu, entonces a usted le da Dios que él nazca también en una esperanza viva, pero una esperanza por el Espíritu. Y entonces usted dice, esta no se ve, pero se siente. O si va a decir usted, se ve, se siente, ¿verdad? Entonces mire qué importante entender la esperanza que no se ve. ¿Cuál es esa? La del Espíritu, que le hemos creído con todo el corazón al Señor, hemos creído fielmente a su palabra, y su palabra tampoco nos va a avergonzar, hermano, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Amén. Bueno, ahora mire, entonces dice, se nace de nuevo. ¿Por qué se nace de nuevo? Por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 1:3. ¿Quién quiere leer 1 Pedro 1:3? Amén. Alabemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces quiere decir que nosotros nacemos de nuevo al creer en Cristo, pero al creer también que Él resucitó. Entonces miren, hermanos, qué importante entender que para tener una esperanza viva hay que nacer de nuevo. Ahí llegamos a la Biblia, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Entonces ya no vivimos en las cosas del mundo, ya no vivimos en las cosas humanas, sino que vivimos en las cosas del Espíritu, porque el Espíritu empieza a crear cosas nuevas en nosotros. Entonces mire qué importante entender cómo es que se recibe la esperanza viva. Bueno, ahora miren, esperanza viva del griego, esperanza, esperar con anhelo, por lo general con placer, expectación o confianza, esperar, eso significa esperanza. ¿Sí o yo, verdad? Esperar con anhelo, por lo general con placer, expectación o confianza, esperar. Viva, sao,
La palabra del griego viva significa sao, que es vivir, vida, viviente, vivo. Mire, hermano, cuando hablamos de tener una esperanza viva, estamos hablando de tener una esperanza de vida verdadera, según el griego. Porque la palabra vida se pronuncia del griego sao, que significa vivir, pero no vivir carnalmente, sino vivir en el Espíritu y vivir por el Espíritu. Entonces, por eso cuando la Biblia dice que para nacer a una esperanza viva, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, tus sentidos, por el poder del Espíritu o por el poder de la resurrección de Cristo, nos da la esperanza de vida. Por eso es que ¿sabe cómo le llama el Señor a la iglesia de Él, que es fiel? Le llama iglesia de los vivientes, de los vivos, no de los muertos. ¿No ve que cuando la Biblia habla de las mujeres que van a buscar a Jesús a la tumba, cómo le dice el Señor? ¿Por qué buscáis entre los muertos? Ya hubiera sido en el griego al zoe o al sao. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que zoe o sao? ¿Qué significa sao? Al que vive, al que vive en el Espíritu, al viviente. ¿No ve que hay una iglesia, así se llama en la Biblia, en Hebreo 12, la iglesia de los vivientes, que está en el reino de los cielos? A los espíritus de los santos hechos ya perfectos, la iglesia de los vivientes. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, nos convertimos en vivientes, no en vivir por la carne solamente, sino que tenemos vida sao o vida zoe, que esos son dos significados. Zoe es vida del Espíritu y sao también. Entonces, ahora recibir esperanza viva del griego significa estar vivo en Cristo. ¿Se acuerda usted lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:21? ¿Qué dijo? Ya no vivo yo, el hombre carnal, ahora vive Cristo en mí. Y si algo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces quiere decir que nosotros, al entender la esperanza viva que tenemos que entender cómo vivir ahora para el Señor. Ya no vivo para mí. ¿Usted vive para usted? Ya no vivo para mí. Miren, hermanos, es bonito que entendamos la esperanza de vida. ¿Sabe por qué? Cuando uno le sirve a Dios, ¿sabe qué pasa? Me siento mal, hoy no voy a la iglesia. No, hoy es cuando más voy. Me siento mal, hoy no voy a orar por ningún enfermo porque yo estoy enfermo. No importa, vamos a orar por los enfermos. Me siento mal, hoy no voy a ir a predicar. No, sí vamos a predicar, porque ya no vivo para mí. ¿Para quién vivimos? Para Cristo. Entonces eso es lo que debemos llegar al entendimiento de lo que es la esperanza viva. Es tomar nuevas decisiones, es no perder la confianza de que vamos a estar pronto con el Señor. Esa es la esperanza viva. No perder esa confianza. Ay, pero hermanos, que mis luchas han sido muy difíciles. Las luchas son para que afirmemos nuestra confianza en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Para eso son las luchas, las pruebas, las tribulaciones. Todo lo que venga a nuestra vida es para afirmar nuestra esperanza viva en el Señor. Amén. Bueno, déjenme adelantar un poquito, ya voy a terminar. Cuando hablamos de esperanza viva, también hablamos de que hay un camino vivo y nuevo. Miren, existen varias cosas vivas en la Biblia. La esperanza viva, un camino nuevo y vivo. Y Hebreos 10:20 dice: por un camino nuevo y vivo Él inauguró, dice, para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Qué hizo Cristo con su cuerpo? Dice que nos abrió un camino nuevo y vivo. Esto dice a través de su carne. Está hablando de que Cristo murió en la cruz, y al morir en la cruz nos abrió un camino con su cuerpo. Hermano, un camino vivo por donde nosotros caminemos. ¿Por qué dijo Él? Yo soy el camino, la verdad
Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, dijo, si no es por mí. Entonces aquí entendemos que hablar de esperanza viva es hablar de un camino vivo también. ¿Por qué? Porque eso nos da esperanza, saber que Cristo murió por nosotros, que resucitó y que a la vez es el camino vivo por el cual nosotros vamos a llegar al Padre. Y mira, hermano, ¿sabe qué es un misterio eso? Al entrar en ese camino, ¿sabe qué pasa? Nosotros entramos en Cristo. Y Cristo dijo, vendré y os tomaré a mí mismo. Bueno, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, al ver de que entonces nosotros entraremos a Cristo de nuevo, entonces ahí es donde decimos, esto es un misterio. ¿Por qué, hermano? Porque ahora nosotros estamos dentro del camino. Pero ¿cómo hicimos para estar dentro del camino? Nosotros tuvimos que abrir el corazón para que Cristo entrara a nosotros, cenara con nosotros y nosotros con Él. Entonces ahora ya estamos en el camino a través de que entramos a Cristo y Cristo entró en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces miren, es importante que entendamos cómo es que se da esta esperanza viva. Entonces miren, ¿en qué se divide la esperanza viva? Bueno, ahorita vamos a ver en qué se divide. Y aquí vamos a terminar. Usted ya se quiere ir, ¿verdad? Yo también. Pero no para la feria, ¿verdad? ¿Quiere su casa, ¿verdad? Bueno, mire, ¿en qué se divide la esperanza viva? O podríamos decir, ¿cuáles son las características de la esperanza viva? O podríamos decir, ¿cuál es la diversidad? ¿Estaría bien? No. Sí, sería diversidad, ¿verdad? O las diferentes esperanzas vivas, ¿verdad? Se oye mejor, ¿verdad? Bueno, ahora, mire, esperanza viva. ¿En qué se divide la esperanza viva? Esperanza de vida eterna. O sea, así de hermano, si nosotros no tenemos esperanza de vida eterna, entonces no vamos a anhelar las moradas eternas. Ahora yo le pregunto, ¿usted anhela estar con el Señor? Amén. Debemos de anhelar estar con el Señor. Entonces eso es tener esperanza de vida eterna. Es como cuando le dicen, ¿usted es salvo? ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Si usted es salvo, entonces usted dice, yo voy a estar con el Señor. Muy pronto vamos a estar con el Señor. Tengo esperanza de vida eterna. Y eso lo dice Tito 1:2. Pero vamos a seguirlo. Esperanza de la resurrección de entre los muertos. Hechos 23:6. Mire, hermano, esperanza de resurrección. Que usted diga, pero ¿cómo sabes que vas a resucitar? Porque Él me lo prometió. Porque Él dijo que al creer yo en su muerte y en su resurrección, yo iba a tener esperanza de resurrección de entre los muertos. Mira, hermano, es tremendo, pero hay gente que ha perdido la esperanza y cuando se ven agobiados dicen, a ver si iré a resucitar. O si se portaron mal, es que cuando era joven fui terrible, así. Pero si eso ya pasó, el Señor ya perdonó todos nuestros pecados, somos nuevas criaturas. Entonces debemos de tener la esperanza que si hemos creído en Él, vamos a resucitar si llegáramos a morir. Pero puede ser que no muramos también. Puede ser que nada más seamos transformados para estar con el Señor y para recibir al Señor en el aire. Bueno, ahora miren, esperanza de recibir. ¿Esperanza de recibir qué? A ver, ¿quién quiere leer 1 Corintios 9, verso 10? Pero así de rápido. ¿Quién, hermanos? ¿Ya me dejaron aquí? 1 Corintios 9, verso 10. Pues lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Fíjese que el que va a arar la tierra dice que debe de arar con esperanza de recibir. ¿Y qué más dice de recibir? De recibir el fruto. Pero dice el que ara con esperanza de recibir, pero dice otros. Y el que trilla con esperanza. Y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Hermanos, nadie trabaja si no va a recibir nada.
Yo pienso que todo el que trabaja o emprende un negocio lo hace con la esperanza de que va a triunfar, con la esperanza de que va a tener éxito. Mire, si alguien emprende un negocio y de antes de emprenderlo ya se está fulminando, ese no tiene esperanza. Yo conocí a un hermano que le dije, hermano, ya le conseguí el local que quería, hermano, empiece a darle. El hermano tardó como 5 meses para abrir el local. Y dije, ay, Dios mío, dije yo, está pague y pague renta y no ha hecho nada. Y yo le digo, hermano, ay, pues a ver si me va a funcionar, pastor. Ya lo agarró, hermano, éntrele, le digo, ahora échele para adelante, para saber si voy a poder vender. Sí, hombre, va a vender mucho. Usted tenga confianza que todo va a estar bien. Y ahí estaba yo impulsando el hermano. Y cuando ya estaba vendiendo, decía, ay, ¿qué pasó? Le digo, a ver, ahora diga que no quiere y deme el dinero a mí entonces, porque dice que no se vende. No, hermano, es que mira, lo que hemos de entender nosotros es eso, de que cuando no hay esperanza, no se meta en negocio si no sabe de negocio. Si no va a creer que Dios lo va a bendecir, no haga nada. Sí, así de fácil. Pero siempre si uno cree que va a lograr algo y tiene la fe puesta, la esperanza viva, uno dice, esto lo voy a hacer, esto lo voy a lograr. Miren, hermanos, fíjense que cuando yo empecé mi primer librería cristiana, empecé un localito bien chiquito, hermano. Y fíjense que el dueño me decía, yo agarré al dueño, era un viejito, tenía un montón de locales en una buena avenida, y yo le digo, rénteme ese local. Es que no tiene puerta. Yo le abro la puerta, no hay problema, yo se la hago. Pero es que está chiquito y va a necesitar que se le ponga ahí un cancelito para que cierre ahí un tablarrock. No se preocupe, yo le digo al albañil que lo ponga, pero a saber si lo hace. Usted no se preocupe, yo voy a tener éxito, hombre. Le digo, usted nada más deme permiso de hacerlo, de hacerle lo que falta. Y me dio permiso. Y yo todos los días me iba a orar. ¿Y sabe qué le decía al Señor? Había un local al lado así grande como este, hermano, así como este, pero de 2 pisos. Y ahí estaba una mujer que leía el tarot. Y yo le decía, padre, sacas a esa bruja de ahí. Tú la sacas, padre, y me das ese local. Ahí voy a tener mi bodega, Señor. Voy a ser distribuidor y voy a tener librería también para vender, Señor. Para la gloria tuya, yo voy a triunfar, Señor. Tú vas a traer a todos los que vengan a comprar aquí, Padre. Declaro esa bendición, Padre. Hermanos, voy con el hijo del dueño y le digo, quiero ese local. Cuando lo dejen, yo le aviso, sí, lo quiero, dígale a su papá. Y a la semana, hermano, me dice el licenciado, ya está el local, es suyo. Hermano, a la semana, te está yo clamando. Y mire, y empezó a crecer y a crecer y a crecer el lugar. Después ya tenía yo mi bodega arriba, en 2º piso, hermano. Ya era distribuidor. Y vamos a abrir otro después. Y a los pocos tiempos estaba abierta otra librería, hermano. Y vamos a abrir una zapatería, que ya estaba abierta la zapatería. Y así vamos, hermano. Porque yo pienso una cosa. Dice la Biblia que la esperanza no avergüenza, no se muere. Eso es un dicho. La esperanza viva no se muere. Si usted la deja morir, se muere, pero no se muere si es del Espíritu. Mire, cuando tenemos la esperanza viva, progresamos, somos exitosos, le creemos a Dios, actuamos en fe, declaramos milagros, declaramos maravillas. Mire, la esperanza de la transformación. Primera de Juan lo dice, pero Primera de Tesalonicenses también lo dice. El apóstol Pablo dice, y nosotros los que vivimos no precederemos a los que durmieron, sino juntamente con ellos seremos transformados, dice. Entonces está hablando de la esperanza de transformación. Si la Biblia dice que vamos a ser transformados, nosotros tenemos que creerlo. Nosotros hemos de tener esa esperanza viva. Señor, yo no quiero morir, yo quiero ser transformado, Señor, y así ser arrebatado, Padre bueno. Yo te creo y creo a tu palabra. Ahora, esperanza de salvación. Miren, es importante que tengamos esperanza de salvación, porque si no tenemos esperanza de salvación, entonces nos convertiríamos en religiosos con prácticas religiosas, peleándonos y odiándonos entre nosotros, porque eso es lo que hacen los religiosos. Pero los que han nacido de nuevo se aman, creamos lazos de convivencia, de buenas relaciones, de buenas convivencias. ¿Por qué? Porque tenemos, hermanos, esperanza viva de que somos salvos para la gloria del Señor. Amén.
esperanza de justicia. Mire, hay diferentes clases de esperanza viva. Esperanza de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre, dice la Biblia, ¿y qué? Sed de justicia. Quiere decir que el que tiene hambre y sed de justicia no será avergonzado. Esperanza de gracia, esperanza de gloria, esperanza de la creación, esperanza de servir. A ver, esperanza de ¿qué dice el último? De servir fielmente a Dios. Miren, hermano, ahí terminamos. Esperanza de servir fielmente a Dios. Cuando una persona no es fiel para servir, yo le llamo carrera de caballo y parada de burro. Usted se fijó que hay gente que empieza muy devocional, muy activo, y de repente se chiflan, ya no hacen nada, ya no sirven para Dios. Pero no porque Dios los haya desechado, sino porque se mueven emocionalmente nada más. No se mueven por la esperanza de gloria, no se mueven por la esperanza de justicia, no se mueven por la esperanza de salvación, no se mueven por la esperanza de servicio. Cuando aprendemos a servir con esperanza, siempre hay fruto. El que ara la tierra la ara con esperanza de recoger los frutos. Quiere decir, hermanos, que todo lo que nosotros hagamos en servicio a Dios, Dios nos lo va a recompensar un día. Amén. Por eso es que debemos de tener devoción, debemos de tener entusiasmo, debemos de tener alegría por servir al Señor en todo lo que Dios nos ponga. Pero usted diga, yo no quiero servir. Si usted no sabe a qué vino a este mundo, disculpe lo que voy a decir, no sirve para nada. Pero si usted sabe para qué lo trajeron a este mundo, usted va a servir para mucho. ¿Cómo dice la Biblia? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué vino? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice la Biblia. Entonces, hermanos, si nos desgastamos sirviéndole al Señor y somos fieles en el servicio al Señor, Dios un día nos va a recompensar. No espere que yo le pague, porque yo no le voy a poder pagar, porque el servicio a Dios es carísimo. No se lo vamos a poder pagar, pero tenga la esperanza viva que cuando lleguemos con el Señor, Él le va a decir, bien, buena sierva y fiel, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Necesitamos ser fieles, hermano, en lo que emprendemos. No emprendamos algo y al rato botamos todo, porque eso no le agrada al Señor. ¿Cómo cree usted que Dios me vería a mí, a mi esposa, si empezamos un trabajo en la obra y lo botamos? Nos vería mal, porque no fuimos fieles. El fiel se conoce porque es perseverante. El fiel se conoce porque es persistente. El fiel se conoce porque no es de doble ánimo. ¿Sabe qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Busca hombres que sean fieles e idóneos también para enseñar a otros. Mire, ayer hablaba con unos hermanos. Vamos a hacer estos trabajos. Ustedes ya están bastante equipados en doctrina. Los voy a poner con 3 hermanos para que los respalden y van a buscar dónde abrir discipulados y ganar almas. Fulano también con otras 2 personas, fulano también con otras 2 personas. Vamos a abrir campo donde las almas reciban a Cristo y donde sirvamos fielmente al Señor. Hermanos, el Señor quiere fieles, fieles, que le sirvan y que no pierdan la esperanza, que tengan una esperanza viva. ¿Usted cree que el trabajo del Señor es fácil? ¿Por qué cree que el Señor dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de los cielos? Ay, hermano, que usted diga, Señor,
Si yo quiero entrar al reino de los cielos, sí, pero si eres de los que empiezas algo y lo botas con facilidad y no persistes, no estás preparado para entrar al reino de los cielos. Ay, por eso dice la Biblia, tú sí, sea sí, tú no, sea no. Dios quiere que entiendas que si tienes una esperanza viva, vas a hacer muchas cosas, vas a lograr muchas cosas, porque la esperanza te da fe y te fortalece para que estés bien cimentado y para que aquello que emprendas lo logres y no lo sueltes a medio camino. Por eso, ¿quiénes son los que van a recibir? Aquellos que tienen una esperanza viva. ¿Usted quiere tener una esperanza viva? Amén. Póngase de pie. Digámosle hoy al Señor, Señor, dame el tener una esperanza viva. Dame el ser fiel. Dame el que haga lo que a ti te agrada. Que no haga lo que a mí me gusta, Señor. Que yo haga lo que a ti te gusta. Mire ahí, cierre sus ojos y dígale, Señor, permíteme complacer.